Shavua Tov, Erev Tov, por cuanto estamos haciendo este video de la Parasha Devarim, el primer día de semana, es decir, inmediatamente finalizado el Shabbat o el día posterior al Shabbat, o sea, primer día de la semana, conocido en la diáspora y en el mundo occidental como domingo, Sunday, que tanto en el mundo anglosajón como hebreo viene siendo el primer día de la semana, aunque en la mayoría, digamos, del Caribe y el mundo hispanoparlante del hemisferio occidental, es conocido el primer día de la semana como el día lunes o Monday, pero ha sido correctamente interpretado por el mundo anglosajón de acuerdo a la Torá y al judaísmo, el primer día de la semana como el día posterior al Shabbat, al sábado. Es decir, el Shabbat viene siendo dentro de la teología hebrea y la cultura hebrea el séptimo día de la semana. Luego, finalizando el Shabbat, el sábado o Saturday a las 6 de la tarde, inmediatamente empieza ahí el primer día de la semana, que es conocido como domingo Sunday y va desde las 6 de la tarde del sábado hasta el domingo a las 6 de la tarde. Mientras que otros ven este día, el domingo, o Sunday, como el séptimo día de la semana. Luego el primer día de la semana para ellos es el día lunes o Monday. Pero correctamente entendido, de acuerdo a la Torá, y para nosotros que estamos en el mundo espiritual y en el calendario espiritual, el primer día de la semana, entonces para nosotros corresponde el día domingo o primer día de la semana, que va desde las 6 hasta las 6, como escrito está, y será la tarde y la mañana un día, o sea que el día empieza con la tarde, teológicamente hablando, o sea a las 6 de la tarde y va hasta el día posterior a la misma hora, o sea 24 horas. ¿Sí? Esto bíblicamente, teológicamente y espiritualmente hablando. ¿Sí? Porque las religiones o las culturas que siguen el calendario gregoriano, para ellos el día empieza a las 12 de la noche. El minuto después de las 12 de la noche ya es 1 de la mañana, dicen ellos, pero todavía hay 6 horas de oscuridad. ¿Sí ven? Mientras que en el calendario hebreo finaliza, digamos, empieza el día a las 6 de la tarde, es decir, inicia el día con el periodo, digamos, de oscurecimiento del día y va hasta las 6 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto espiritualmente hablando? Que el día empieza con oscuridad, ¿sí? Pero termina con claridad. Es decir, va a haber luz en las tinieblas espirituales cualesquiera que sean. O sea, el día finalizará con luz. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, que todavía no ha oscurecido. Luego el día entonces empieza la noche inmediatamente anterior con la caída del sol a las 6 de la tarde y va hasta las 6 de la mañana. Ese es dentro del calendario hebreo, o espiritual, o teológico. Entonces, amigos nuestros, para no, digamos, enredarnos más con este tema, realizamos este estudio de la Parashá, como ustedes bien lo saben, los días domingos o primer día de la semana, porque en Shabbat es prohibido utilizar tecnología, y como estamos haciendo estos estudios
tecnológicamente hablando a través de la web, entonces nos tocaría, digamos, en Shabbat encender teléfonos para hacer un video y nosotros, digamos, que cumplimos la halajá hebrea. No lo hacemos para no quebrantar el Shabbat. ¿Sí? Algunos movimientos dentro del judaísmo, como el movimiento conservador, de pronto utilizan medios tecnológicos. El primer día de la semana, el Shabbat. ¿Sí? Pero nosotros, que seguimos un judaísmo ortodoxo, entendido así, digamos, por la Kabbalah y la filosofía cabalística que nosotros practicamos como descendientes de sefardíes o como sefardíes, no descendientes, como sefardíes, entonces nos apegamos a esta interpretación del judaísmo en la cual es considerado melajá, o sea, prohibido encender aparatos tecnológicos en Shabbat, porque al encender usted un teléfono, él produce una chispa y es considerado fuego, y uno de los mandatos expresos de la Torah es no encender fuego en Shabbat. Luego, al encender un aparato tecnológico en Shabbat, estamos quebrantando una de las disposiciones del Shabbat. Entonces, nos reunimos hoy, como lo hemos venido haciendo acostumbradamente, a realizar el estudio de la parashá semanal, que corresponde al Shabbat inmediatamente anterior. ¿Sí? En este caso, la parashá de Barim, y estamos en un Shabbat Hazón. ¿Sí? El Shabbat de la visión, que ya explicaremos acerca de esto. Porque se lee al profeta Isaías, y el profeta Isaías nos relata en esta la haftará correspondiente a esta perashá, o sea, la porción de la escritura semanal le corresponde también una haftará, ¿sí? O sea, una sección de los profetas y de los escritos. Y esta semana es Hazón, visión, la visión de Isaías, de la destrucción del templo, etcétera, etcétera, y su posterior, digamos, reedificación o reestructuración, etcétera. Entonces, un Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión, ¿sí? Por una parte. Pero al mismo tiempo, hoy, primer día de la semana, corresponde al día de Tisha B'Av, o sea, el 9 de Av. Luego, inmediatamente finalizó el Shabbat, empezó el ayuno de Tisha B'Av, que es el ayuno que converge en el tiempo con las destrucciones del primer y segundo templo y decreto de la expulsión de los judíos de España, etcétera, etcétera. Es decir, acontecimientos luctuosos dentro del judaísmo. Y como nosotros hoy estamos haciendo en este día de Tisha B'Av el análisis de la parashá, nos toca hacer converger los dos acontecimientos, o sea, la parashá con el shiur o discurso de Tisha B'Av, pero no se contradicen en el tiempo y en contenidos, porque sabemos que todos estos, digamos, estudios de las parashás semanales durante el año no obedecen a un orden caótico, sino que arquetípicamente la lectura correspondiente del día tiene que ver o tiene una sincronía con el calendario anual hebreo. Es decir, que hay unas energías, inteligencias a las cuales conectamos perfectamente a través de la lectura de la parashá correspondiente a esa semana, porque tienen,
tienen, digamos, sincronía o sustancia. Es decir, al leer usted la parashá correspondiente a esa semana, usted afectará cuánticamente la energía e inteligencia de esa semana. Se conectará con ellas. Y es que hay un portal espiritual, una puerta en los cielos, o una supercuerda, si lo miramos desde el punto de vista del quantum y de las energías atómicas, la supercuerda que nos une al mundo espiritual de una manera potenciada es aunarnos a través de la lectura de la Perashá. Es decir, es como si estuviéramos batiendo la cuerda y uniéndonos a esa energía, inteligencia arquetípica universal. Hoy en día están muy de moda, digamos, en los gimnasios, un trabajo que se hace con unas cuerdas gruesas que son como cuerdas de amarre de barcos, de embarcaciones, bien gruesas. Y las personas hacen un ejercicio así fuerte para coger potencia muscular. De la misma manera, espiritualmente, al usted conectarse con la lectura de la Parashá, es como si usted estuviera batiendo esas supercuerdas. Y estudie el fenómeno de las supercuerdas en el átomo. Entonces ya usted comprenderá que no es solamente, digamos, electrones, protones, ¿sí? Sino también los quarks y lo último, las supercuerdas. Porque hay otra teoría posterior que todavía no ha sido totalmente, digamos, analizada, apenas está en estudios, que cambiaría, digamos, la física. Pero mirando la física del fenómeno atómico, entonces tenemos que leer acerca de las supercuerdas. Y nosotros lo que hacemos al hacer la lectura de la parashá semanal es agitar la supercuerda de esa semana. Que al moverla aquí tiene efectos cuánticos en el mundo espiritual. Hay un portal abierto para nuestras meditaciones, análisis y concentraciones en la lectura de la parashá. Estamos afectando el mundo espiritual. Y es bien recibido en el mundo espiritual nuestras meditaciones, elucubraciones, análisis, sinopsis, resúmenes de la lectura de la Parashá. Entonces, amigos nuestros, hemos empezado en Shabbat Hazón, o sea, el Shabbat de la visión. Hoy, el análisis correspondiente al libro de Devarim o Deuteronomio. O sea, empezamos hoy el quinto libro de la Torah. ¿Sí? Y decíamos que son eventos arquetípicos, porque fíjese usted que la haftará de esta semana es Yeshayahu, o sea, Isaías 1, la visión de Isaías. Y es visión de destrucción y restauración. Y estamos inmediatamente convergiendo en el tiempo con el 9 de Ab, Tisha B'Av, la destrucción del templo. Entonces ve que sí tiene una correspondencia cuántica. O sea que la lectura de la Perashá semanal, según el calendario hebreo, que nos corresponde en suerte, tiene, digamos, una sincronía en el tiempo, luego no obedece a un orden caótico, como lo hemos venido insistentemente relatando acá. Entonces, amigos nuestros, empezamos hoy el libro de Devarim o Deuteronomio. Sí. Y este libro de Devarim o Deuteronomio significa repetición. Deuteronomio, o sea, del segundo canon,
En griego viene siendo el significado, viene siendo deuteronomio. O sea, deutero, dos, ¿sí? Deuterocanónico, ¿sí? Canon, o sea, como el segundo canon. Pero no es un segundo canon, sino es una repetición del primer canon. Por eso se dice devarim, o sea, palabras. Palabras que ya fueron dichas anteriormente por Hashem a Moshe. Y Moshe ahora lo que está es repitiéndolas al pueblo en la medida en que terminan los 40 años del trasegar en el desierto y hay una nueva generación de israelitas que son los que van a pasar a la tierra prometida. Luego ahí se ve la importancia de hacer un segundo canon o una repetición de Devar. O sea, Devarim, que son Davar es palabra y Devarim es palabras. De repetición de las primeras palabras que se dijeron después del evento de Ar Sinaí, del monte Sinaí. Porque esa generación, como pecó, la sentencia fue que iban a morir todos en el desierto después del pecado de los espías malvados, de los cuales solamente 2 trajeron noticias positivas para alentar al pueblo, mientras que los otros 10 trajeron noticias desalentadoras, por lo cual se presentó una rebelión y a través de esa rebelión, sumada a las otras tantas que habían habido en el camino, permitieron que se realizara el decreto por parte de Hashem de que ese pueblo incrédulo iba a fenecer en el desierto y que como iba a fenecer en el desierto, entonces tendrían que vagar 40 años en él para que la generación posterior fuera la que entrara a la tierra prometida de mano de 2 personajes, de los 2 espías que trajeron buenas noticias, que son Yoshua bin Nun, Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, y Caleb, ¿sí? Entonces, incluso Moisés mismo, o Moshe mismo, no entraría a la tierra prometida. Y como uno de los, en Devarim, o sea, en la porción de esta semana, en la Parashá, Devarim, que son los 3 primeros capítulos de Devarim o de Deuteronomio, vemos que al final del capítulo 3, Moshe cuenta de que intentó que Hashem le permitiera entrar a la tierra prometida. Y Hashem le dijo, no, sube al monte, ¿sí? Mira al norte, al sur, al este y al oeste. O sea, vas a mirar la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. No insistas más en estas palabras. Entonces, amigos nuestros, volvemos a repetir, Devarim significa palabras, o sea, el plural de la palabra davar, del verbo davar, que significa palabra, pero también significa cosa. O sea, estas son las palabras o estas son las cosas que Moshe relata al pueblo nuevamente. Finalizando su trasegar en el desierto, los reúne y hace 3 fenomenales discursos. Y el primero es, digamos, este primer discurso que incluye estos 3 primeros capítulos, nos hablan prácticamente, él está, digamos, recordando la historia de Israel. Y algo interesante es que en cumplimiento, dice él, de la promesa dada a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Luego, el ingreso a la tierra prometida es única y exclusivamente por una promesa que Hashem hizo a sus padres o a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y aclaro de una vez por todas, a veces yo digo a sus padres, no me gusta colocar como nuestros padres. Y lo hago de esta manera por ser inclusivo.
Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, amigos nuestros, que a veces hay personas que cuando están leyendo estos textos en su corazón, da cierta tristeza, como decir, no pertenecer al pueblo de Israel. ¿Sí? Ese es un tema, digamos, diferente. Entonces nosotros cuando nos excluimos como para hacernos similares a esas personas que no se sienten parte del pueblo de Israel, pero que podrían serlo, podrían ser parte de ese pueblo. Sin embargo, nosotros nos excluimos porque somos descendientes de sefarditas, como para ser que digamos parte excluida de esa nación santa, en similitud de forma a las personas que de pronto no se consideran judías o de la nacionalidad de Israel. Entonces ya ese será tema de harina de otro costal, un tema de un nuevo libro que sacaremos, que se llama Tratado acerca de la Judeidad. Tratado acerca de la Judeidad, que saldrá próximamente como el cuarto libro de nuestra autoría. Entonces concentrémonos, amigos nuestros. Por eso decíamos de que esta entrada a la tierra prometida es como producto de una promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob. Digamos a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. O una promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob. Para incluirnos o excluirnos del tema. O excluirnos del tema. Pero ya ha sido hecha la aclaración. Entonces, Devarim, Deuteronomio o segundo canon o repetición o revisión de la Torá viene de la palabra davar en hebreo, un sustantivo que significa palabra o también cosa. Por eso estas son las palabras o estas son las cosas que dijo Moshe al pueblo al finalizar su trasegar de 40 años. Ya prácticamente frente al río Jordán para cruzarlo ya y penetrar en la tierra prometida. Y la palabra davar tiene una connotación, sí, que es, digamos, palabra para ejecutar. Es decir, en griego es la palabra logos, que es un verbo. Es decir, una palabra que se da pero para producir una acción. Luego lo que se le está diciendo al pueblo de Israel antes de penetrar a la tierra prometida es un recorderis de unas palabras que ellos tienen que ejecutar. Es decir, como un drama escrito, el cual habrá de ejecutarse en un teatro. La dramaturgia lo llevará a cabo o lo llevará a la existencia, estas palabras escritas, a través de una obra dramaturgia, ¿sí? O sea, que va a ser llevada a cabo, ¿sí? Luego entonces, las palabras que Hashem da al pueblo de Israel tienen la connotación de que deben ser llevadas a la práctica, es decir, convertidas en rema, en acción, ¿sí? Que tienen que ser inteligibles, pero al mismo tiempo llevadas a sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Sino conocimiento puesto en acción, o sea que ya ha sido llevado a la experiencia.
Luego, la idea de estas palabras es que sean llevadas a la experiencia, para que no nos pase como el pueblo inicial, que se le dieron las palabras y no las colocó en práctica, sino que se la pasó todo en el desierto tentando a Moshe y fregándole la paciencia. Hasta que Moshe perdió la paciencia y le dio un varazo a la roca. Y por eso no pudo tampoco él penetrar a la tierra prometida. Luego, se hicieron daño a ellos, pero también perjudicaron a Moshe, porque Moshe se los estaba aclarando ahí en el Deuteronomio, en el capítulo del 1 al 3. Le explica que también contra mí se enojó Hashem, porque perdió la paciencia. Y la paciencia era lo que los israelitas todo el tiempo estaban tentando a Moshe en el desierto. Entonces, ustedes ven la importancia de este libro de Devarim, que es una especie de recapitulación de la Torá en sus leyes morales. Por eso empieza el libro de Devarim prácticamente recordando el tema de los jueces que hubo de nombrar Moshe de cada tribu para repartir los juicios. Es decir, un pueblo caótico que sale de Misraim, 600,000 almas. Imagínense la cantidad de rencillas. Si hoy en día nada más lo vemos, la cantidad de problemas que se presentan en la convivencia. Imagínense 600,000 almas caminando por el desierto. La cantidad de rencillas y problemillas, etc. Entonces Moshe se cansaba. Y su suegro Yetro vino y le dijo que por qué hacía así, que iba a desfallecer, que por favor nombrara, digamos, sabios de cada tribu que pudieran manejar estos asuntos y que él se dedicara a los asuntos más difíciles. ¿Sí? Pero empieza Devarim hablando de las leyes o normas de convivencia prácticamente. ¿Por qué motivo? Porque había que, digamos, legislar, ¿sí? Y ejecutar juicios según la Torá, según la casuística de la Torá, según la halajá hebrea, para cada pleito y para cada circunstancia. Y advierte él que dentro de este caminar espiritual, en leyes de tipo éticas y morales, tenían que haber unos principios de igualdad, o sea, igual protección de ley, o sea, cero discriminación, ideales de justicia, o sea, equidad, dar a cada cual lo que le corresponde, y el debido proceso, es decir, que cada persona tenía, digamos, que ser sujeta, en el caso de alguna querella, a el debido proceso. Es decir, que las cosas debían llevarse rectamente en un juicio oral, ¿sí? En el cual no se inclinara la balanza por el peso social o económico de la persona, sino que todo el mundo tenía que tener las mismas contraprestaciones. ¿Sí? O sea, igual protección de ley, principios de igual protección de ley o cero discriminación, principios de justicia, dar a cada cual lo que le corresponde sin mirar el estatus, y 3, el debido proceso, a que toda persona tiene el derecho a ser escuchada, juzgada y hacer descargos. Y la presunción de inocencia, es decir, que nadie es culpable hasta que no se demuestre razonablemente lo contrario. Entonces ahí empiezan en sociedades caóticas, bárbaras de aquellos tiempos, lo que es el principio del altruismo universal, o sea, la equidad, que bien podrían utilizarse en estos tiempos, porque esos vicios de antaño
también se presentan en el presente. Luego vemos que la palabra dabar tiene que llevarse a la acción, porque algunos de estos ideales de justicia quedan solamente en eso, en ideales, no en la práctica. Por eso, la palabra devarim o dabar tiene que ser no solamente sustantivo, sino verbo. Es un verbo creador, porque acuérdense que por la palabra creó Hashem los cielos y la tierra. Y dijo Hashem, hágase tal cosa, y la cosa fue hecha. Luego la palabra tiene que ser creadora. Luego no nos quedemos en discursos religiosos, éticos y morales, sino llevemos las cosas a la práctica. Es decir, principios de caridad, no tanto de rectitud, sino de caridad, porque la caridad lleva implícito el amor. Sí. Es decir, mirar a todas las personas de una manera benévola, de una manera misericordiosa. Aún al culpable, sí, llevará su pena, pero todos somos susceptibles de caer en una transgresión. Luego no nos podemos colocar en la butaca a juzgar, porque sabemos que el juicio es de Hashem, y que cuando nosotros nos colocamos a juzgar, tenemos que comprender y entender que estamos haciéndolo terrenalmente en la figura de Hashem. Luego, no engrandecernos porque estamos en una posición de eminencia, sino que saber que tenemos la responsabilidad, que somos representación de Hashem en la tierra, y que de esta manera entonces tenemos que leer los libros y los códigos civiles, éticos y morales, de una manera misericordiosa, porque estamos en el plan de Hashem. Amigos nuestros, hay muchas cosas que decir en estos días difíciles de la humanidad, principalmente ahora que se celebra Tishba B'Av también, y que la haftará de esta semana es la haftará de Jasón, o sea, de la visión de Isaías, de destrucción y restauración. Y estamos finalizando el día de hoy las 3 semanas. Las 3 semanas que empiezan el 17 de Tamuz, con el ayuno del 17 de Tamuz, que fue cuando cayeron las murallas de Jerusalén, y que se dio inicio a las batallas que culminaron con la destrucción del templo el 9 de Av, 3 semanas después, que es el ayuno que estamos celebrando el día de hoy. O sea, habían unas murallas y un santuario. De la misma manera nosotros tenemos que entender que tenemos esa especie de, digamos, murallas alrededor de nosotros. Pero las murallas fueron traspasadas. De la misma manera, nuestro cerco puede ser traspasado si nosotros damos motivo para ello. ¿Qué nos quiere decir esto, amigos? Que lo que el hombre sembrare, eso segará. Nosotros podemos, como Job, tener la cerca de Job alrededor de nosotros. Y solamente un acontecimiento atravesó la vida de Job para desproverlo de todas sus provisiones emocionales, financieras, etc., por un propósito para Hashem demostrar la integridad de Job, que era un hombre íntegro en su generación. Y solamente de esa manera pudieron ser traspasadas las murallas de Job. Las murallas de Jerusalén fueron destruidas cuando se presentó el desamor de sus hermanos con el prójimo. Luego, en la medida en que nosotros caminemos en amor al prójimo,
nuestras murallas estarán incólumes alrededor de nosotros y ningún evento negativo nos acontecerá. Pero en la medida en que nosotros no caminemos en amor al prójimo, nuestra cerca del 17 de Tamuz podrá ser derribada y llegará hasta nuestro 9 de Ab, a nuestro santuario, o sea, directamente acontecimientos luctuosos a nuestra vida. Luego, el mensaje es como a los israelitas al borde de la tierra prometida, que si haces eco de estas palabras, de este dabar, de este verbo que tiene que producir acción, o sea, de estas palabras que tú tienes que escuchar para ejecutar, para llevar a la práctica, que no se queden someramente en palabras como nuestros padres que la escucharon en el monte Sinaí y no la llevaron a cabo, entonces tendrás bendiciones en la nueva tierra que habrás de poseer, la tierra de Canaán. Estas palabras se le dieron en la tierra de Galaad, junto al Jordán, que si las llevas a obra, podrás, digamos, recibir la tierra que fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob, o a nuestros padres, si lo quieres interpretar de esa manera, Abraham, Isaac y Jacob. Siéntase usted parte de los pactos de la promesa, amigos nuestros, y que la bendición de Hashem llegue a su vida en la medida en que usted camine en luz y en santidad y en amor al prójimo, en caridad, en convertirse en un filántropo espiritual, un ser de luz, que el magisterio espiritual del dar y de la filantropía llegue a su vida. Lea Torah, pero para aplicar, que no nos quedemos en un verbo vacío, insustancial, que no produce, digamos, réditos en el mundo espiritual, sino que podamos afectar nuestros registros acásicos, nuestros registros en el mundo espiritual a través de un verbo que sea acción, es decir, que sea una palabra inteligible, razonada, meditada, pero llevada a la práctica. Es decir, convertida en sabiduría espiritual, que es la sabiduría nada más que un conocimiento llevado a la experiencia. Luego que la palabra que leas sea para ponerla en práctica y que no sea una palabra hueca o una palabra vacía, sino que el ejercicio intelectual del escudriñar literalmente, subjetivamente, alusivamente o en un sentido secreto de la Torah, sea no para engrandecernos intelectualmente, sino para convertirnos en un ser de luz, en un filántropo espiritual, en un sadik, que es una persona que lleva la Torah a la práctica. Que Hashem los bendiga y sigan concentrados en este Tisha B'Av, en este ayuno, para que Hashem coloque palabras de verdad y de entendimiento que puedan ser llevadas a la práctica, para que el discurso de este Shabbat Hasok y de este Tisha B'Av sea para edificación y para luz espiritual. Que Hashem los bendiga. Shavua Tov.